La historia comienza en el norte del país, durante los años clave del Porfiriato. Se ha dicho mucho sobre esta etapa, destacando que si bien existió un gran progreso, las desigualdades sociales se vieron incrementadas. Sucede que Porfirio Díaz había adoptado un modelo económico basado en los latifundios y la constante industrialización. Sin embargo, Díaz se dio cuenta de que existía estabilidad económica en el país, de modo que sería conveniente adoptar otro modelo. Lamentablemente, la situación se le escapó de las manos al propio presidente y ya no podía dar marcha atrás. Lo anterior se pudo comprobar cuando la pequeña propiedad se vio disminuida a causa del despojo por parte de los grandes industriales y hacendados. Muchos campesinos vieron comprometido su patrimonio y no se quedaron conformes, dando lugar a sucesos como la lucha de Tomochic, de la que ya hemos hablado en otra ocasión. Justo así, nuestra historia se centra en el norte del país, donde las vías, las fundidoras, las fábricas textiles y la industria minera desplazaron poco a poco a los legítimos dueños de diversas propiedades, dando lugar a una serie de agravios que no serían perdonados de un momento para otro. Durante los últimos años de la primera década de 1900, sucedió que, en una entrevista, el presidente Díaz dejó en claro que México ya se encontraba listo para la transición democrática, de manera que él no participaría en las próximas elecciones. La noticia llegó a oídos de Francisco I. Madero, hacendado de Coahuila, que comenzó a movilizarse de inmediato en aras de conformar un partido y transmitir una ideología que se opusiera a la visión de que un solo individuo debía perpetrarse en el poder. Las ideas de Madero ganaron adeptos y simpatizantes en todo México. Varios de esos adeptos serían los villistas, los grandes protagonistas de esta historia. Vamos a hablar de estos personajes sin ningún orden en específico, salvo el último de ellos, que sin duda es el hombre clave de esta ideología. La historia de Toribio Ortega comienza un 16 de abril de 1817 en Coyame, Chihuahua, aunque en su infancia vivió en Cuchillo Parado, donde aprendió bastante de la vida cotidiana y fue de los pocos afortunados en su contexto que pudo tener cierto nivel de estudios. Siendo un adolescente de 14 o 15 años, viajó a la capital del país, donde aprendió el oficio de tendero, volviendo años después a Cuchillo Parado para convertirse en comerciante. Se acercaba el año de 1900 cuando se percató de las enormes injusticias cometidas por los caciques bajo el amparo del gobierno. No pasó mucho tiempo para que comenzara a simpatizar con el maderismo y se convirtiera en presidente de un club de oposición al porfirismo. Se enteró que la lucha contra el gobierno comenzaría el 20 de noviembre y de inmediato se convirtió en el hombre clave de la zona. Durante el 13 de noviembre de 1910 se enteró de que la gendarmería montada lo buscaba a él y a sus compañeros para prenderlos, de manera que durante la madrugada se alzó en armas junto a 70 hombres y tomó el pueblo. De ese modo fue que Toribio Ortega se convirtió en el primer sublevado. Después de algún tiempo, ya con el avance del maderismo, se encontró bajo las órdenes de Pascual Orozco, el hombre clave en la lucha del norte del país. Después de que Porfirio Díaz abandonara la presidencia, dejó los campos de batalla y dio continuidad a sus actividades comerciales. Siendo el año de 1912, volvió al combate, esta vez para enfrentar a Pascual Orozco, quien se había sublevado contra el gobierno de Madero, defendiendo Cuchillo Parado y otras zonas aledañas. Nacido en Tuxpan, Veracruz, siendo el año de 1883, Manuel Chao se dedicó especialmente a las labores del campo hasta principios de 1900, mientras estudiaba en la escuela normal. Después de haberse graduado, se trasladó a Durango, donde laboró como profesor y posteriormente como director de escuela. Fue en esos años cuando se enteró de las intenciones de Francisco I. Madero. Sin pensarlo, se levantó en armas durante 1910, alcanzando el grado de teniente coronel.
Nos parece especialmente curioso el caso de Chao, debido a que suele creerse que el villismo solo se conformó por gente del norte, siendo Manuel Chao un hombre de origen veracruzano y con gran influencia durante las mejores etapas de la lucha villista, sin dejar de lado que era un hombre preparado, que en el futuro, más de una ocasión, sería el vínculo entre los villistas y otras fuerzas del Estado. De Sixto Ugalde podemos decir poco, debido a que gran parte de su vida sigue siendo una historia desconocida. De hecho, su lugar de nacimiento es incierto, debido a que algunos aseguran que nació en Coahuila, mientras que otros garantizan que era originario de Durango. Lo más curioso es que, al parecer, no existen fotografías suyas. Si buscamos alguna imagen de Ugalde, lo más seguro es que encontremos la fotografía de Eufemio Zapata o Benjamín Argumedo. Lo único seguro es que nació en el año de 1856, siendo uno de los hombres de mayor edad al difundirse las ideas de Francisco I. Madero. No demoró en unirse a la lucha junto a Emilio Madero y Benjamín Argumedo. Tampoco pasó mucho para que fuese ascendido a coronel, grado que portó con gran dignidad, sin dudar un instante para entrar en combate. Su historia, después de algún tiempo, se cruzaría con la de otros grandes villistas. Si hablamos de Calixto Contreras, sabemos que nació en San Pedro de Oquila, en Cuencamé, Durango, siendo un 14 de octubre de 1867. Sus primeros años de infancia fue afortunado y pudo estudiar buena parte de la educación primaria. Lamentablemente, las grandes necesidades de su familia lo obligaron a abandonar los estudios y comenzó a trabajar como minero. Durante 1905 no pudo callar y protestó contra los frecuentes despojos de la clase alta y política de la zona. Sin más, fue detenido y se convirtió en soldado de leva. Fue en esa etapa donde aprendió ciertos elementos sobre combate y confrontaciones. Desde el 20 de noviembre se alzó apoyando a la lucha maderista en Durango. Después de que Porfirio Díaz dejara el cargo, se dispuso a defender al gobierno de Madero, enfrentando a los orozquistas en el norte. Si aquellas grandes contiendas le dieron enorme fama, no eran nada en comparación con las que libraría después de algunos años. La historia de Orestes Pereira comienza un 28 de enero de 1861 en El Oro, Durango. No tuvo grandes oportunidades educativas, de manera que desde muy joven comenzó a ganarse la vida como ojalatero. Se afilió al partido de oposición, simpatizando enormemente con el maderismo. Fue así que llegó noviembre de 1910, donde, junto a varios trabajadores, se levantó en armas bajo las consignas del Plan de San Luis. Después del triunfo del maderismo en 1911, decidió volver a la vida privada hasta que Pascual Orozco se levantó contra el gobierno de Madero y volvió a tomar el fusil y defender el ideal en el que desde un principio había creído, alcanzando el grado de coronel. De origen duranguense, la historia de Tomás Urbina nos brinda muy poca información sobre su vida, ni siquiera su fecha de nacimiento es exacta, variando entre 1870 y 1877. Durante su adolescencia y juventud se ganó la vida como peón en varias haciendas, lo mismo que fabricando adobe y ladrillos. Sin embargo, si el trabajo escaseaba, se dedicaba al hurto de ganado, siendo un famoso cuatrero en la zona. Después de haberse casado y durante su vida como criminal, fue que conoció a Pancho Villa, quien sería su socio, compadre y gran amigo. Ya en esos años, los dos hombres se dedicaron a asaltar grandes haciendas. Durante las últimas semanas de 1910, acudió junto a su compadre al llamado a la lucha, apoyando a Francisco I. Madero. Después de la caída del gobierno de Díaz, ya con el grado de coronel, decidió combatir al sublevado Pascual Orozco bajo las órdenes de Victoriano Huerta.
Finalmente tenemos a Doroteo Arango o Francisco Villa, nacido también en Durango durante 1878 en una familia de campesinos. Doroteo perdió a su padre cuando todavía era un niño y desde entonces comenzó a trabajar como peón para llevar el sustento al hogar. Siendo un joven de entre 16 y 17 años, dejó la vida de peón y se convirtió en un asaltante de caminos. Se aventuró al monte porque, según sus palabras, su patrón atentó contra una de sus hermanas y éste decidió acabar con él, convirtiéndose en un fugitivo de la ley. Formó parte de más de un grupo de bandoleros y salteadores. Más de una ocasión estuvo en la cárcel y también fue soldado de leva. Desertó del ejército entre 1901 y 1902. Ya con el nombre de Pancho Villa, llegó a Chihuahua mientras escapaba de la justicia. Ya en ese estado, decidió ganarse la vida honestamente, siendo albañil o carnicero, lo mismo que conductor de metales preciosos, sin olvidar que, cuando faltaba el dinero, volvía al hurto de ganado, junto a su compañero Tomás Urbina. Durante 1910 escuchó del posible llamado a la lucha de Francisco y Madero. Don Abraham González fue quien se encargó de invitar a Villa a las filas maderistas, siendo el 21 de noviembre de 1910, Doroteo libró su primer combate, aunque fue vencido fácilmente por las tropas federales. Lo interesante es que Villa se dio a conocer como líder y en poco tiempo alcanzó el grado de coronel bajo las órdenes de Pascual Orozco. Su participación fue clave en la toma de Ciudad Juárez durante 1911. Después se volvió un elemento leal al gobierno maderista y combatió a Pascual Orozco cuando éste se levantó en armas durante 1912. Sucedió que ese mismo año fue acusado por Victoriano Huerta del hurto de una yegua y casi es fusilado, de no ser por la intervención de los hermanos del presidente Madero. Fue enviado a prisión, de donde escapó y dejó México para empezar una nueva vida en El Paso, Texas. Las historias de estos hombres son muy distintas, aunque tienen un elemento en común, y es que todos acudieron al llamado de Francisco y Madero. Durante esos primeros años, sus caminos se cruzaron en algunos casos, mientras que en otros ni siquiera llegaron a conocerse. Lo que nadie imaginaba sería que la vida de todos ellos cambiaría luego del 22 de febrero de 1913, después de la caída del gobierno maderista y la imposición del gobierno de Victoriano Huerta. Después de ese suceso, muchos de estos personajes volverían al campo de batalla, formando un poderoso ejército que sería conocido como la División del Norte. Las crisis que enfrentó el gobierno de Francisco y Madero fueron devastadoras. La peor fue el levantamiento de varios generales durante febrero de 1913. La vida de Madero llegó a su fin el 22 de febrero, 2 días después de que Victoriano Huerta ocupara la presidencia. Lo que Huerta no sabía era que ni siquiera con la enorme fuerza militar su gobierno prevalecería. Vamos a los hechos acontecidos a partir de ese mes de febrero de 1913. No pasaron más que un par de días desde que Madero abandonó la presidencia para que varios de sus antiguos simpatizantes comenzaran a movilizarse. Sucedió que el 23 de febrero, solo un día después del final del presidente Madero, nuevamente en cuchillo parado, el coronel Toribio Ortega decidió convocar a sus oficiales, a los que les presentó un acta en la que desconocían el gobierno de Victoriano Huerta, sabiendo que eso lo pondría en un enorme peligro. Sin más, marchó a Ojinaga, donde desarmó a 200 hombres del coronel federal José de la Cruz Sánchez, ocupando la zona el 24 de febrero, es decir, solo un día después de haber comenzado su lucha.
Mientras esto sucedía, el coronel Manuel Chao se pronunció en Durango y también el 24 de febrero ya había ocupado Santa Bárbara. Justo en esos mismos días, y también en Durango, el coronel Tomás Urbina se sublevó mientras convocaba a viejos soldados maderistas, uniéndose a las tropas de Manuel Chao, atacando juntos el norte de Durango, mientras el 25 de febrero Orestes Pereira se pronunciaba contra Victoriano Huerta y combatía en Cuencamé, liderando a 300 jinetes. Finalmente, siendo el día 8 de marzo de aquel turbulento 1913, Francisco Villa dejó Texas y cruzó la frontera, acompañado solo por 8 hombres, llegando a San Andrés, donde convocó a muchos de sus antiguos soldados, los cuales se habían pronunciado durante el mes de febrero. Siendo el 7 de abril, decidieron tomar Santa Isabel, donde Villa decidió enviar un mensaje de telégrafo al gobernador en el que, a sabiendas de que el gobierno buscaba extraditarlo para acabar con él, lo desafió, diciendo: «Le evito las molestias, ya que me tiene en México, dispuesto a combatir la tiranía que usted defiende, la de Victoriano Huerta, la de Mondragón y todos sus secuaces». Finalmente, Villa había entrado en acción. Durante esos meses también sucedió algo que cobraría gran importancia en la historia del villismo, debido a que el 26 de marzo, don Venustiano, el gobernador de Coahuila, finalmente convocó a varios de sus simpatizantes para firmar el Plan de Guadalupe, donde se desconocía el gobierno de Victoriano Huerta y surgió lo que se conocería como el constitucionalismo. Sin duda, los caminos del constitucionalismo y el villismo se cruzarían varias veces para bien y otras no tanto. Durante su campaña, Villa se vio fortalecido gracias a un cargamento de insumos militares que llegó desde la frontera de Sonora, gracias a la mediación del coronel Plutarco Elías Calles, que en un futuro sería uno de los muchos adversarios del Centauro. No pasó mucho para que don Venustiano enviara a varios de sus hombres a dialogar con Pancho, solicitándole que se apegara a lo establecido en el Plan de Guadalupe, lo cual aceptó solo con 2 condiciones. La primera consistía en que las operaciones militares de Chihuahua no se subordinarían a los jefes sonorenses, mientras que, en la segunda, Villa pedía que no se le impusiera ningún jefe militar. Fue así que Doroteo Arango y sus tropas comenzaron a brindar su apoyo al constitucionalismo. Se dice mucho sobre Villa y don Venustiano, aunque la verdad fue que Pancho siempre se comprometió con la causa, entendiendo que por lo menos durante los primeros meses de lucha, las intenciones del barón de Cuatro Ciénegas eran buenas. De hecho, siempre que hablaba de él, lo llamaba mi jefe. No frenó su avance y sus hombres se sorprendieron de la peculiar disciplina impuesta por Pancho, debido a que les prohibió cometer saqueos, sabiendo que tales acciones ocasionarían que el pueblo dejara de confiar en ellos. Mientras tanto, los ya en ese entonces generales Calixto Contreras y Orestes Pereira se encontraban en serios apuros en su intento de tomar las ciudades laguneras, de modo que solicitaron a Tomás Urbina que unieran fuerzas. Lamentablemente, no lograban su objetivo, de modo que Urbina consideró que el principal problema era que no existía un mando unificado. Finalmente, se decidió que ese mando estaría en manos del antiguo bandolero, lo que generó un cambio drástico en las operaciones, dando lugar al desalojo de las tropas federales de la plaza. Los 3 generales no perdieron tiempo y decidieron avanzar sobre Gómez Palacio. La toma de Durango fue una de las grandes hazañas de los antiguos maderistas. Sin embargo, sus filas todavía necesitaban fortalecerse de manera más que considerable. No muy lejos de ahí, donde don Venustiano supervisaba las operaciones, apenas llegó a Chihuahua, decidió nombrar a Manuel Chao como jefe de operaciones del estado, lo anterior debido a que era uno de los hombres con mayor formación académica de entre los norteños. Lo más interesante de todo lo anterior fue que
Los antiguos maderistas alcanzaron el grado de general durante esta etapa de la lucha. Sin embargo, no fue el llamado primer jefe quien les dio el ascenso, sino sus propios hombres, debido a que confiaban plenamente en ellos. Ya para finales de agosto de 1913, las fuerzas de Pancho Villa habían tomado San Andrés, obteniendo diversos materiales como trenes, varios cañones y otros insumos de las tropas federales. Sin embargo, la lucha de los norteños no se parecía en nada a la de otras facciones del constitucionalismo, debido a que seguía tratándose de grupos desarticulados. Fue así que a finales de septiembre de 1913 se decidió llevar a cabo una asamblea entre varios de los generales norteños, siendo exactos la madrugada del 29 de septiembre, teniendo como escenario la hacienda de La Loma, en Durango. Llegaron incontables hombres de a caballo, varios de los pioneros del maderismo y defensores del gobierno legítimo. Se encontraban entre los presentes Orestes Pereira y Calixto Contreras, junto a Sixto Ugalde y Toribio Ortega, sin olvidar a Tomás Urbina y Pancho Villa. Se discutieron varios asuntos, siendo el más importante de ellos la necesidad de que la lucha aislada llegara a su fin, debido a que los desafíos que los aguardaban escapaban completamente a las posibilidades de los pequeños grupos que hasta ese entonces habían combatido. En otras palabras, era necesario conformar un solo ejército y unificar el mando. Los candidatos para encabezar ese nuevo ejército fueron Pancho Villa junto a Calixto Contreras y Tomás Urbina. Después de una acalorada discusión, Villa fue elegido como jefe del nuevo ejército. La única condición sería que el nuevo general de división solo le entregaría cuentas a sus hombres, debido a que ellos habían sido los que le entregaron el mando. De ese modo nació la División del Norte y comenzó el verdadero final del huertismo. De las primeras acciones de este nuevo ejército destaca el ataque a Lerdo y Gómez Palacio, defendido por Benjamín Argumedo, antiguo maderista y famoso por su valor. Ya para el 1 de octubre, luego de difíciles combates, las ciudades de la comarca se encontraban en manos de los villistas, o mejor dicho, de la División del Norte. Lamentablemente, disponer de un gran ejército no garantizaba la victoria. Villa aprendería a la mala esa lección. Del 5 al 8 de noviembre, los villistas intentaron tomar Chihuahua, fracasando ante las fuerzas de Pascual Orozco y Salvador Mercado. Su fallo se debió a que no escuchó a sus lugartenientes y actuó por cuenta propia. Desde entonces decidió atender a los consejos de su gente. De igual manera, aprendió que las batallas no se ganan solo con valor, sino con estrategia. Siendo el 12 de noviembre, los villistas tomaron un tren. Días después, sucedió que Pancho dijo: «Miren, compañeritos, ya tienen ustedes aquí el tren que yo les pintaba al proponerles nuestro ataque sobre Ciudad Juárez. De lo demás, no se apuren. Juárez es de nosotros antes de 24 horas». Villa embarcó en el tren a varias de sus brigadas y obligó a los telegrafistas a convencer al jefe de la estación de permitir la entrada de ese tren, que supuestamente llevaba un cargamento de carbón. Fue que el jefe accedió y pasada la medianoche del 15 al 14 de noviembre, los hombres de Villa bajaron en la estación de Ciudad Juárez y lanzaron un ataque sorpresivo, venciendo a los defensores y tomando prisioneros. La anterior acción fue conocida como el tren troyano de Pancho Villa. La toma y la caída de Ciudad Juárez incrementó la fama de la División del Norte, dejando en claro que ya no se trataba de un grupo de hombres que combatía sin medir las consecuencias. Ya para el 8 de diciembre de ese año fue que Pancho ocupó el gobierno de Chihuahua, emprendiendo acciones diversas como la creación de escuelas y confiscación de los bienes de los enemigos del pueblo. Naturalmente que esto último no le gustó al primer jefe, de manera que, por parte de Manuel Chao,
buscó que existiera cierta moderación en la administración de Doroteo Arango. Fueron muchas las dificultades que enfrentó el gobierno de Pancho, siendo una de las mayores la falta de capital, de modo que el gobernador dijo: si todo lo que se necesita es dinero, solo emitámoslo. Fue que comenzaron a circular los billetes villistas, llamados Dos Caritas, debido a que llevaban impresa la imagen de Francisco I. Madero y Abraham González, los dos grandes mártires del villismo. Llegó el año de 1914 y Chihuahua se encontraba en paz, siendo el 7 de enero, debido a una sugerencia del primer jefe, Villa cedió el gobierno de Chihuahua a Manuel Chao. Si bien dejó el cargo, no dejó el poder, supervisaría a Chao y a quienes lo sucedieran en el cargo. Durante esos meses se incorporó a la División del Norte un nuevo elemento, de modo que es necesario conocer parte de esta historia. Felipe Ángeles había sido un militar fiel al gobierno maderista. Fue tanta su lealtad que terminó prisionero junto a Francisco I. Madero durante sus últimos días. Logró salvarse y permaneció en un exilio disimulado. Durante el mes de octubre de 1913 volvió a México y se puso a las órdenes del primer jefe, siendo nombrado secretario de las gestiones militares de su gabinete. Lamentablemente, muchos de los constitucionalistas no estuvieron de acuerdo, destacando a Álvaro Obregón, debido a que Ángeles había sido un soldado porfirista en el pasado. Fue que se le asignaron distintas tareas administrativas, lejos de los campos de batalla. Sin más, Felipe se acercó al gobernador de Sonora, José María Maytorena, simpatizante de los villistas. Maytorena estableció contacto entre Ángeles y Pancho Villa, ocasionando que el Centauro enviara un telegrama a don Venustiano, solicitando que Felipe se incorporara a la División del Norte. Sin pensarlo dos veces, el primer jefe aceptó, sobre todo porque así evitaría conflictos al interior de su gabinete. Finalmente, en marzo de 1914, Felipe Ángeles se unió a la División del Norte, siendo el jefe de artillería. Llegados a este punto, vale la pena hacer una pausa para hablar sobre la composición del poderoso ejército. Se encontraba bajo el mando de un general, siendo Pancho Villa. Se conformaba por cerca de 20 brigadas. Varias fuentes dicen que eran más. Vamos a hablar solo de algunas de ellas. La primera fue la Brigada Villa, dirigida inicialmente por el Centauro. Dejó el cargo cuando se convirtió en jefe de la División del Norte. Después tenemos a la Brigada González Ortega, liderada por Toribio Ortega. Se llamaba así en honor al militar liberal que enfrentó a los conservadores y a los franceses durante el siglo XIX y a quien Toribio Ortega admiraba. Dominaban el desierto oriental de Chihuahua. La Brigada Morelos fue encabezada por el general Tomás Urbina, destacando varias zonas de Durango y Chihuahua. La Brigada Juárez de Durango se encontraba bajo el liderazgo de Calixto Contreras, mientras que la primera de Durango era dirigida por Orestes Pereira. La Brigada Chao, en cambio, se encontraba bajo el mando del general del mismo nombre, dominando varios distritos de Chihuahua. Se contaba también con una brigada sanitaria, disponiendo de médicos y camilleros. De igual manera, se conformó la Brigada de Artillería o Artillería Divisionaria, bajo la dirección de Felipe Ángeles. Finalmente, se encontraba la escolta personal del jefe, conformada por varios de los mejores elementos del villismo, 99 para ser exactos. Fueron llamados los Dorados, y su principal misión era la protección del Centauro. La División del Norte no solo fue el ejército más numeroso de la época, disponiendo de más de 20,000 efectivos, sino que era uno de los más fuertes. Lo más interesante es que muchos hombres del norte del país decían:
Vámonos con Pancho Villa, llevándose consigo a hermanos, amigos, vecinos o conocidos. De sus integrantes destacamos a militares con formación, médicos, intelectuales maderistas y profesores, lo mismo que muchos antiguos bandoleros, campesinos y caporales, sin dejar de lado a obreros, albañiles, campesinos, maquinistas y antiguos peones. Lo anterior demuestra que la División del Norte siempre fue un genuino ejército del pueblo. Después de esta pausa, sigamos adelante. La División del Norte ya había ocupado distintas zonas, mientras el primer jefe no podía creer cómo un supuesto ejército sin organización lograba semejantes hazañas. Más allá de esto, Victoriano Huerta disponía de un último bastión, Zacatecas. Los villistas decidieron avanzar hacia allá. Sin embargo, don Venustiano dijo que eso no sería posible, debido a que había que tomar Saltillo. Los generales de brigada comenzaron a discutir con el primer jefe, señalando que de hacer eso, los federales podían fortalecer su posición en Zacatecas. La decisión de don Venustiano fue definitiva. Sin más, Villa dijo: vamos a darle gusto al jefe. Si él quiere que tomemos Saltillo, vamos a tomarlo en el acto. Saltillo era ocupado por cerca de 15,000 soldados, bajo el mando de Joaquín Mas, de los que un tercio se encontraban destacados en Paredón. Felipe Ángeles decidió que debían atacar a ese grupo, debido a que su posición era frágil, lo que permitiría combatir a los otros 2 tercios sin mayores problemas. Fue que se envió un ataque conformado por 8,000 jinetes, que en menos de media hora lograron poner en fuga a los adversarios, mientras que la caballería de Toribio Ortega se encargó de poner fin a los otros federales. Los villistas tomaron Saltillo mucho antes de lo que don Venustiano había supuesto. Siendo el 9 de junio de 1914, Villa se preparó para avanzar hacia el centro del país, llevando consigo a las brigadas Villa, Morelos, la brigada Chao, Benito Juárez, Leales de Camargo, González Ortega, Juárez de Durango, Madero y la brigada Cuauhtémoc, más la brigada sanitaria de artillería y bastantes elementos de infantería junto a la escolta de Dorados. Mientras tanto, sucedía que el general Pánfilo Natera, bajo las órdenes de don Venustiano, comenzó su avance sobre Zacatecas. Los siguientes días estalló el conflicto entre el primer jefe y los villistas, debido a que éste les prohibió que avanzaran. Villa dio argumentos sobre la importancia del avance sobre Zacatecas, ocasionando que el primer jefe lo despojara del cargo, indicando a los generales de brigada que nombraran a un nuevo jefe para la División del Norte. Villa aceptó que don Venustiano lo destituyera del mando sin presentar ninguna queja. Sin embargo, los demás generales dijeron que ellos también abandonarían la lucha si eso sucedía. Sin más, el primer jefe decidió olvidar sus palabras y devolvió el mando a Villa, sabiendo que no podía darse el lujo de perder a un ejército tan fuerte como la División del Norte. De esa manera, llegó el 15 de junio y los trenes villistas comenzaron a salir desde el norte del país con destino a Zacatecas, llegando a la estación de Calera. Los generales Felipe Ángeles y Tomás Urbina se encargarían de explorar la zona y proponer el plan de ataque, brindándole apoyo a Pánfilo Natera. Siendo el día 21, se emplazó la artillería y para el 22 llegaron los trenes con las últimas brigadas. Durante esa tarde también llegó Villa junto a sus Dorados y se encontró con Ángeles y Urbina en el cuartel que habían establecido. La estrategia fue diseñada por los 2 generales, consistía en aprovechar el número para atacar de manera simultánea las posiciones donde los federales se encontraban atrincherados. Zacatecas era defendida por unos 12,000 hombres, dirigidos por el general Luis Medina. Llegó la mañana del 23 de junio de 1914.
Las fuerzas villistas ya se encontraban listas para comenzar el ataque. Siendo las 10 de la mañana, comenzó la que sería conocida como la Batalla de Zacatecas. Varias bajas tuvieron lugar en las filas de la División del Norte. Llegaron las 4 de la tarde, cuando lograron ocupar las alturas fortificadas, mientras las fuerzas de Toribio Ortega apoyaban a Natera en su entrada a la ciudad por el sur. Los federales se dieron cuenta de que la lucha no tenía sentido, siendo el general Luis Medina, encargado de la plaza, uno de los primeros en escapar, dejando a sus hombres sin ninguna dirección de mando. Benjamín Argumedo intentó combatir, logrando mantener la línea de defensa, siendo superado en poco tiempo por los combatientes de la División del Norte. Fue así que tuvo lugar la toma de Zacatecas, siendo ese el cuarto ejército de Huerta vencido por los villistas en esos últimos 3 meses. Lamentablemente, sería esa también su última batalla. Sabemos que solo se trata de un tecnicismo, sin embargo, la División del Norte apoyaba a las filas constitucionalistas y en poco tiempo habrían de separarse de forma definitiva. Después de unos meses, dicha organización sería conocida como Ejército Convencionista o Cuerpo del Ejército del Norte, sin dejar de lado que muchos de sus generales ya no serían los mismos, de modo que la División del Norte dejaría de existir luego de la caída del huertismo y no en 1915 durante las batallas del Bajío. Después de que el gobierno de Victoriano Huerta llegara a su fin, muchos de los grandes líderes llegaron a la conclusión de que México debería encaminarse hacia un sendero distinto y que los combates debían terminar. Francisco Villa y muchos de sus generales estaban de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Guadalupe, de manera que el todavía primer jefe debería ocupar la presidencia interina y convocar a las elecciones que darían lugar al nuevo gobierno. Lo que nadie sabía era que el barón de Cuatro Ciénegas ya había llegado a la conclusión de que, de ocupar la presidencia interina, no podría convertirse en mandatario formal, de modo que abandonó la idea y decidió convocar el día 1 de octubre de 1914 a una asamblea en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, la cual sería denominada la Gran Convención de Jefes Militares con mando de fuerzas y gobernadores de los estados. Lo curioso fue que no acudieron ni villistas ni zapatistas. La ausencia de los zapatistas era normal, debido a que ellos jamás apoyaron al constitucionalismo, mientras que su bandera había sido el Plan de Ayala. Lo interesante fue que los villistas tampoco fueron convocados, sobre todo considerando que la División del Norte le dio grandes victorias a la causa del constitucionalismo y sin sus acciones, Victoriano Huerta no habría dejado el poder tan fácilmente. Muchos de los que asistieron a esa primera asamblea decidieron que lo mejor era que ésta tuviese lugar en una zona neutra. Fue así que la convención se trasladó a Aguascalientes, donde esta vez sí fueron convocados los jefes villistas. No pasó mucho para que la ciudad de Aguascalientes se viera colmada de trenes e incontables jinetes que desfilaban por las calles. Siendo el 14 de octubre y teniendo como escenario el Teatro Morelos, la convención se declaró como órgano soberano, en otras palabras, la mayor autoridad del país. Fueron varios los asuntos a tratar, siendo uno de ellos el que don Venustiano abandonara el cargo de primer jefe. Naturalmente se negó, diciendo que lo haría siempre y cuando Pancho Villa abandonara su jefatura. Lo que no se esperaba fue que Villa aceptó abandonar el cargo si la convención se lo ordenaba, de modo que don Venustiano desconoció a los convencionistas. Fue que Pancho Villa dijo que, si tanto él como don Venustiano eran el problema, la solución era que los fusilaran a ambos. Muchos protestaron, de manera que Villa dijo que, si no querían fusilarlos, entonces ambos pondrían fin a su existencia y ya no habría
el menor inconveniente fue que el primer jefe se deslindó de forma permanente de muchos de sus antiguos colaboradores. Mientras la convención seguía su curso, sucedió que Felipe Ángeles notó la ausencia de los zapatistas. Sin perder tiempo, fue en persona a invitarlos para que formaran parte de los acuerdos del nuevo gobierno. Después de la llegada de la delegación zapatista, los hombres del Ejército Libertador del Sur dijeron que, para que ellos pudieran formar parte de la asamblea, sería necesario que se dejara fuera al hombre estorbo de la causa, lo cual ya no era necesario, debido a que don Venustiano ya se había excluido. La segunda condición fue que se adoptara, en lo general, el Plan de Ayala, lo que sería un gran proyecto para la nueva nación. Los villistas aceptaron, siempre y cuando se omitieran todos los ataques a Madero que contenía dicho plan. Se nombró un presidente provisional y Pancho Villa fue elegido como jefe del ejército convencionista. Don Venustiano abandonó la Ciudad de México y se dirigió a Veracruz junto a su Estado Mayor. Siendo el mes de diciembre de 1914, los zapatistas ya se encontraban en Palacio Nacional. Durante esos días, Villa y Zapata se encontraron en Xochimilco, donde hablaron sobre las necesidades del pueblo y el apoyo que brindarían al nuevo presidente de la nación. Villa también aprovechó para asistir al panteón y llevar flores a la tumba de Francisco I. Madero, a quien nunca dejó de considerar como un ejemplo de virtud entre los políticos. Llegó el 6 de diciembre y los ejércitos de Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México, desfilando de manera triunfal. Los dos generales llegaron a Palacio Nacional, donde tuvo lugar un gran banquete, junto a don Eulalio, el presidente elegido por la convención, y los embajadores de varios países como Brasil, España, Japón, Alemania y Nicaragua, entre otros. Después del banquete, los dos generales caminaron por Palacio Nacional, donde ocuparon algunas sillas y se tomaron aquella famosa fotografía que demuestra al pueblo en el poder, lo que era un hecho inédito y que posiblemente nunca más sucedería. Ya para 1915, las cosas siguieron su curso cuando Villa y Zapata decidieron el plan de operaciones del ejército convencionista. Los zapatistas se encargarían de proteger la Ciudad de México, mientras Felipe Ángeles le aconsejó a Villa que avanzaran sobre Veracruz y así acabar de una vez por todas con una amenaza latente. Villa no aceptó la sugerencia y avanzó hacia el norte con la intención de abastecerse de municiones y defender algunas ciudades que estaban en peligro de ser tomadas por los constitucionalistas. Francisco Villa dividió sus fuerzas para la defensa de Saltillo y Nuevo León. Felipe Ángeles insistió en atacar Veracruz. Sin embargo, Villa sabía que el norte era su principal fuente de abastecimiento, de manera que no podía darse el lujo de perder semejantes plazas. Fue que las fuerzas villistas comenzaron a dividirse para defender las posiciones que ya habían ocupado. Don Venustiano sabía de las capacidades del Centauro. Sin más, decidió poner al frente de las tropas constitucionalistas a su mejor elemento. Naturalmente, hablamos de Álvaro Obregón. La crisis se veía venir desde que, en enero de 1915, don Eulalio, el presidente de la convención, abandonó la Ciudad de México, dejando de lado todos sus compromisos como mandatario y desestabilizando al nuevo gobierno que era defendido por villistas y zapatistas. Ciertamente que los convencionistas tuvieron grandes victorias, sobre todo en Coahuila, Jalisco y algunas poblaciones de Guanajuato. Después de esto, finalmente Pancho Villa decidió atacar a Obregón en el Bajío. De nueva cuenta, Felipe Ángeles le dijo que aquello no era conveniente debido a que debía confiar en que los zapatistas cortaran su línea de abastecimiento. Villa lo escuchó
y le dijo que no podía esperar y que se lanzaría al ataque contra Obregón, saliendo del norte del país con destino a Irapuato. Durante su avance, se encargó de difundir información falsa sobre sus fuerzas y estrategias, esperando que esa información llegara a oídos de Álvaro Obregón. Durante los días 6 y 7 de abril se enfrentaron en el Bajío los dos más grandes soldados de la lucha contra Huerta, intentando tomar el control de Celaya. La victoria fue de Obregón, aunque les costó bastantes bajas e insumos. Solo pasó una semana para que, entre el día 13 y 15 de abril, se librara la segunda gran batalla, donde los villistas nuevamente cedieron, inclusive contando con cerca de 18,000 elementos. Fue que abandonaron su centro de operaciones y marcharon hacia la Trinidad, donde nuevamente comenzaron los combates del 27 de abril hasta el 30 de mayo. Después de muchos días de defensa, Obregón decidió ponerse a la ofensiva y se trasladó a Santana del Conde entre el 2 y 3 de junio. Fue ahí que un mando de la artillería villista notó que varios jefes se concentraban en la zona. Sin más, hizo fuego contra ellos y una granada despojó del brazo al general sonorense. A pesar de no haberse encontrado dirigiendo a sus tropas, Obregón se enteró de que los villistas habían abandonado León, emprendiendo la marcha hacia Aguascalientes. Durante esas batallas sucedieron bastantes eventos que merecen atención. Si hablamos del abastecimiento de municiones de los villistas, se presentó una considerable escasez debido a que Estados Unidos, su principal proveedor, se encontraba abasteciendo a los ejércitos que combatían en Europa. Fue por eso que Villa decidió atacar directamente a Obregón y despojarlo de los insumos que poseía. No podemos olvidar que un hombre llamado Lázaro de la Garza fue comisionado por Villa para el traslado de 17 millones de cartuchos. Sin embargo, Villa solo obtuvo 700,000, debido a que de la Garza vendió la mayor parte a los agentes franceses que los emplearon en su lucha contra Alemania. Después se empezó a hablar de un supuesto cargamento de balas de salva que fueron entregadas al ejército del norte, lo que no hizo sino comprometer su ya de por sí delicada situación, sin dejar de lado que muchos de los grandes mandos del villismo se encontraban combatiendo en el norte del país, dejando a Villa al mando de muchos hombres que no habían combatido a su lado tiempo atrás o que no tenían la experiencia de los generales que lo habían apoyado en su lucha contra Victoriano Huerta. Los obregonistas, por su parte, se encontraban bien abastecidos y cavaron loberas, donde colocaron artillería, debido a que tuvieron tiempo suficiente para preparar su defensa. Villa obtuvo una importante carga de parque, llegada desde Ciudad Juárez. Sin embargo, había bastantes municiones de mala calidad, lo que solo incrementó el problema de la escasez. Fue así que durante las batallas de Celaya y León, el ejército convencionista no pudo hacer gran cosa frente a los obregonistas y su enorme maquinaria de combate, sin dejar de lado que Obregón se vio apoyado por otros grandes generales como Manuel M. Diegues, Benjamín Gil, Joaquín Amaro y Francisco Murguía. Ya en Aguascalientes y con el apoyo de varios de sus viejos generales, Villa intentó combatir a los constitucionalistas sin parque, carbón para sus trenes ni víveres. Nuevamente, Obregón se incorporó a sus tropas y el 10 de julio se presentó la última batalla campal entre los dos generales, dando como consecuencia que los obregonistas ocuparan Aguascalientes. Los villistas marcharon hacia el norte, mientras los constitucionalistas seguían ocupando posiciones que meses antes habían estado en manos de la Convención. Don Venustiano ordenó al general Plutarco Elías Calles que llamara la atención de los villistas hacia Agua Prieta. Villa llegó el 31 de octubre, intentando tomar la plaza defendida por Calles, fallando de nueva cuenta. Llegó hasta Hermosillo, apoyado por unos 5,000 hombres, iniciando la batalla el 18 de noviembre, desalojando
la zona el día 22, sabiendo que Obregón atacaría desde el otro lado de la frontera con más de 10,000 elementos. Lo más curioso es que durante la noche se encendieron faros que delataron las posiciones de los villistas. Los faros estaban en suelo mexicano, mientras que la electricidad venía del lado estadounidense. Los villistas llegaron a Chihuahua el 15 de diciembre, después de un viaje lleno de tropiezos. Ya en el estado, Francisco Villa conferenció con 27 generales de sus menguadas tropas. 23 de ellos dijeron que no combatirían más, debido a que la lucha ya se había perdido y que esperaban aceptar la amnistía del nuevo gobierno o abandonar México para exiliarse a Estados Unidos. Siendo un 25 de diciembre de 1915, los jefes que decidieron seguir luchando llegaron a la conclusión de que el ejército del norte sería disuelto, mientras que el propósito de Villa era seguir aguantando todos los ataques del enemigo, siempre y cuando eso frenara los avances de la dictadura creada por don Venustiano. Las grandes batallas habían terminado. Los últimos días de diciembre de 1915 no se supo más de los hombres del norte que una vez habían vencido a los ejércitos del huertismo. Volvería a escucharse de ellos hasta semanas después. Desde finales de 1915, las cosas ya lucían bastante mal para los hombres que alguna vez habían conformado la División del Norte. Mientras las tropas de Villa se encontraban en el norte vencidas luego de las batallas del Bajío, siendo el 1 de diciembre de 1915, marchaban en la población de San Pedro de la Cueva. Los habitantes los atacaron, suponiendo que eran bandidos, y abatieron a 16 de ellos. La ira de Villa no se hizo esperar, y durante la tarde y noche atentaron contra la población, encarcelando a los hombres y fusilándolos, no solo a quienes los habían atacado, sino a otros que expresaban su descontento. Se permitió el saqueo y la quema de viviendas. Fue hasta que uno de sus hombres le dijo a Villa que no podían permitir más caos. Lo acontecido en San Pedro de la Cueva fue uno de los actos más lamentables de la historia del villismo. Después de que su ejército fuese disuelto el 25 de diciembre de 1915, Francisco Villa le escribió a Emiliano Zapata el día 8 de enero de 1916. Le hablaba de la colaboración de Estados Unidos con los constitucionalistas durante la campaña de Sonora, señalando que la nación del norte se había convertido en el enemigo común de los patriotas. La carta nunca llegó a Zapata debido a que el mensajero fue emboscado 5 días después. La enemistad con Estados Unidos solo se incrementó, sobre todo porque, sin la autorización de Villa, el coronel Pablo López y sus hombres atacaron un tren y acabaron con 19 técnicos mineros estadounidenses. Si bien Villa jamás le dio permiso de tomar semejante medida, nunca lo sancionó. Llegó la madrugada del 9 de marzo de 1916 y Villa dio la indicación de que sus hombres cruzaran la frontera, llegando a Columbus, mientras el Centauro se quedaba a las afueras junto a un centenar de hombres cuidando los caballos. Cerca de las 4:30 de la madrugada, mientras gritaban «¡Viva Villa! ¡Viva México!», dio inicio el ataque. Buena parte de los atacantes buscaban a un comerciante que había estafado a Villa, mientras otros invadían el cuartel del 13º Batallón. 2 horas duró el ataque. Mientras los villistas se marchaban a sus espaldas, el pueblo se encontraba en llamas. Los motivos del ataque se debieron a que Villa tenía la idea de que don Venustiano había pactado con Estados Unidos. Si bien se equivocaba, sus motivos para suponerlo eran válidos, sobre todo porque el gobierno norteamericano había aceptado el gobierno del coahuilense, sin olvidar que un conflicto entre ambos gobiernos podría generar un sentimiento nacionalista que llevaría al villismo a ser considerado nuevamente como una alternativa nacional, mientras que
Al otro lado de la frontera, Wilson, el presidente estadounidense, sabía que no podía darse el lujo de entrar en un conflicto con México, debido a que se estaba preparando para combatir en Alemania, de modo que al día siguiente del ataque a Columbus decidió enviar una tropa con la misión de capturar a Pancho Villa. Llegó el 15 de marzo y la expedición punitiva, al mando del general Pershing, entró a México. Días antes, el propio Pershing había asegurado que acabaría con Pancho Villa y si no lo hacía, simplemente lo capturaría y lo llevaría enjaulado a Estados Unidos, como si se tratara de una atracción de feria. Cerca de 4.800 hombres lo acompañaban. Sin embargo, habló demasiado pronto y no fue tan fácil dar con su objetivo. Francisco Villa tenía otros planes bastante ajenos a la cuestión de los invasores. Siendo el 26 de marzo, junto a sus hombres, se acercó al pueblo de San Isidro, donde se encontraba un general federal llamado Marcial Cavazos, que en el pasado había formado parte de la División del Norte. Celebraba su cumpleaños, acompañado de sus tropas. Villa envió 3 columnas el día 27 de marzo, logrando que se pusieran en fuga. Durante el enfrentamiento, Villa fue herido en la parte baja de la pierna. La bala le astilló el hueso y se quedó incrustada. Desde entonces se encontró en las peores condiciones, debido a que no podía montar a caballo y la herida le generaba grandes malestares. Debía desaparecer, motivo por el que entre el 1 y el 2 de abril decidió ocultarse en la cueva del Coscomate, acompañado solo por 4 hombres, mientras dio la orden a otros compañeros de difundir información falsa sobre su ubicación y situaciones. Desde ese momento, sus hombres comenzaron a decir que Villa no existía más, o bien que se encontraba encarcelado o atrincherado en distintas poblaciones. Los miembros de la expedición punitiva inclusive llegaron a encontrar varias tumbas falsas donde se suponía descansaba el hombre a quien buscaban. Ni siquiera con sus aeroplanos tenían la menor idea de dónde podían encontrarlo. Frustrados, los hombres de Pershing comenzaron a desquitarse con la población, de modo que los propios soldados federales los combatieron en más de una ocasión y los hicieron escapar, mientras que otros lugareños los expulsaban a base de pedradas. Llegó el verano de 1916 y Estados Unidos no podía seguir manteniéndose al margen de los sucesos en Europa, mientras Villa salía de su escondite el 1 de julio. Llegó a Chihuahua, donde le extrajeron la bala. Sin embargo, los dolores, la fiebre y la infección no cedían tan fácilmente. 20 días le llevó tomar la ciudad, liderando a 4.000 hombres, marchando hacia Durango y La Laguna, de modo que el gobierno envió al general Francisco Murguía a combatir a los villistas. Se desataron los combates más amargos y complicados. De hecho, los enfrentamientos entre Villa y Murguía fueron la etapa más caótica en el norte del país. Francisco Murguía era un general valiente, lo mismo que despiadado. Durante su paso por distintas poblaciones norteñas, se encargaba de que los lugareños lo pasaran mal, obligando a que la gente les diera información sobre el paradero de Villa. Si no obtenía lo que buscaba, dejaba a los hombres pendiendo de un árbol. Más de una ocasión, los villistas sorprendieron a los federales, despojándolos de pertrechos militares y trenes, sin omitir que exigían impuestos forzosos a las personas adineradas de la zona para el alimento y otras necesidades de los hombres que conformaban sus filas. Mientras Villa y su gente ocupaban una ciudad, no pasaba mucho para que Murguía y los suyos la tomaran de nueva cuenta. Durante esos días tuvo lugar otro incidente lamentable. Las tropas de Doroteo Arango abandonaban Chihuahua y un grupo de soldaderas leales a los federales se encontraban en la estación. De ese grupo, una de ellas disparó contra Pancho,
acabando en su lugar con su asistente, que marchaba a su lado. Villa autorizó que acabaran con todo el grupo sin ninguna consideración. Fue en esa época que surgen muchas ideas sobre Villa, sobre todo de parte de sus detractores, señalando que aquello no era nuevo y que Pancho siempre había sido así, lo cual es falso, debido a que durante 1914 muchas veces desobedeció las órdenes del primer jefe, que le pidió acabar con todos los prisioneros, y en vez de eso, Villa les permitía unirse a la División del Norte o los dejaba libres, bajo la promesa de no volver a apoyar a Huerta. La etapa de 1917 a 1920 es la más difícil de su historia, debido a que ya no contaba con el apoyo social y era un hombre fuera de la ley. La mejor prueba de ello es que el gobernador de Chihuahua ofreció la cantidad de 100,000 pesos por su captura. Ya era imposible volver a conformar un verdadero ejército como el de 1913 y 1914. La División del Norte había quedado en el olvido y para muchos solo se trataba del hombre que encabezaba un grupo de bandoleros, más que una oposición al gobierno, sin olvidar que muchos de los actos de los que se acusa a Villa fueron causados por sus hombres, muchas veces sin su autorización. Mientras esto sucedía, se instaló una comisión negociadora entre los gobiernos de México y Estados Unidos, intentando solucionar el asunto de la intervención. Los últimos días de 1916, don Venustiano declaró que cualquier negociación se llevaría a cabo siempre y cuando se marchara la expedición punitiva. Sin muchas opciones, Wilson ordenó que los hombres de Pershing dejaran México el día 28 de enero de 1917. Sobre este tema surgen muchas dudas. De lo que se habla poco es que don Venustiano, a pesar de su historia, siempre estuvo en contra de la intervención, sobre todo porque aquello dejaba muy mal parado a su gobierno, mientras que las tropas de Pershing solo vinieron a perder el tiempo, de modo que se justificaron diciendo que aquella expedición había sido simplemente un pequeño entrenamiento para la campaña que comenzaría en Europa. Descontento, el presidente Wilson estableció un bloqueo de comercio de insumos militares contra México, sin dejar de lado que impuso varias sanciones comerciales. Su descontento fue mayor cuando, con la promulgación de la Constitución de febrero de 1917, la soberanía nacional fue uno de los grandes preceptos. La cuestión del bloqueo ocasionó que el gobierno no pudiera combatir a sus adversarios, de los que destacaban Francisco Villa y Emiliano Zapata. Sin embargo, los dos caudillos tampoco estaban en las mejores condiciones, motivo por el que ambos se dedicaron a librar escaramuzas y combates aislados. Durante ese año, el Centauro y los suyos llegaron hasta los límites de Zacatecas con Jalisco, con la intención de sorprender al presidente en Chapultepec y capturarlo. Sobra decir que dicha operación no tuvo ningún éxito. Llegó el año de 1918 y las cosas simplemente empeoraron. Los villistas seguían en fuga y sobrevivían como les era posible. A pesar de eso, lograron que Murguía dejara Chihuahua en el mes de febrero. Ya para mediados de año se enfrentó a varios de sus antiguos compañeros, que en ese entonces no solo habían aceptado la amnistía, sino que se unieron a los federales y aprovecharon su conocimiento de la geografía del norte para comprometer la situación de los villistas. No solo Villa estaba en crisis, sino todo el país, debido a una problemática de salud que tuvo lugar a finales de año, lo que generó que los embates en contra de sus tropas se viesen considerablemente disminuidos. Felipe Ángeles volvió a México durante 1919, se encontró con Villa y propuso una alianza liberal para que todos los opositores a don Venustiano le hicieran frente.
Lamentablemente, Villa sabía que el gobierno del barón de Cuatro Ciénegas ya se había consolidado y tal cosa no sería posible. Felipe Ángeles notó que Villa se había convertido en un hombre mucho más desconfiado y en nada se parecía al general que conoció años atrás, de manera que se separó de él al poco tiempo, desde luego en los mejores términos. Durante su marcha, Felipe fue traicionado por uno de sus escoltas y entregado al gobierno para que le juzgara y condenara, siendo consumada la sentencia durante noviembre de 1919. Meses después, ya en 1920, llegaron al campamento de los villistas noticias sobre el plan de Agua Prieta, mediante el cual el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, desconocía a don Venustiano como presidente, debido a que buscaba imponer a un candidato a la presidencia para manipularlo a su gusto. Villa se movilizó y envió mensajeros tanto a Adolfo de la Huerta como a Plutarco Elías Calles. Su intención era sumarse al movimiento en contra del antiguo primer jefe. Le indicaron que debía contactar a Eugenio Martínez, el hombre que lideraba el movimiento en Chihuahua. No logró entablar comunicación debido a que don Venustiano dejó este mundo el 21 de mayo de 1920. Los sonorenses que conformaban el nuevo gobierno tenían la intención de pacificar al país a la brevedad, a diferencia del antiguo presidente que jamás pensó en negociaciones. Villa, por su parte, declaró que su único fin era combatir a don Venustiano. Sin él ya no tenía sentido la lucha. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, envió a varios mensajeros a negociar con Villa, siendo el 28 de julio el día en el que Pancho finalmente firmó un acta en la que se comprometía a abandonar la lucha y marcharse a la vida privada. Se le entregó la hacienda de Canutillo, donde podía disponer de una escolta de 50 hombres pagados por el gobierno, mientras que sus otros soldados podían unirse al ejército conservando su grado militar o bien dedicarse a lo que mejor les pareciera. Los villistas finalmente se incorporaban de nueva cuenta a la sociedad. Durante sus años en Canutillo se vivió un periodo de paz y de buena comunicación con Álvaro Obregón, el nuevo presidente. La hacienda se convirtió en un experimento social, donde se vivía de los cultivos, el comercio e incluso se fundó una escuela llamada Felipe Ángeles. Del fin de Pancho Villa no hablaremos, debido a que ya tenemos un video donde explicamos con detalle lo que sucedió exactamente y quiénes fueron los implicados. Simplemente diremos que viejas deudas del pasado se convirtieron en una conspiración que sería consumada la mañana del 20 de julio de 1923. Solo podemos decir que es así como termina la historia de un grupo de personas que surgieron de distintos sectores de la población, grandes simpatizantes del maderismo y con una voluntad que les permitió construir uno de los mayores ejércitos de Latinoamérica, de un grupo de individuos que creyeron en la buena voluntad de la clase política y fueron defraudados, llegando a ser considerados hombres fuera de la ley. Son muchas las cosas positivas y negativas que pueden decirse de los villistas. Sin embargo, sus historias no pueden dejar indiferentes ni a quienes los admiran ni a sus detractores. Fue esta no la historia de Pancho Villa, sino del villismo. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.